le cocino, limpio después de él. ¿Cómo es eso un desperdicio de dinero?, espetó mi cuñada, con la voz temblorosa de frustración. Entrégame los registros de pensión y las libretas bancarias del abuelo. Has estado usando su dinero sin su consentimiento, ¿verdad?, exigí, mi tono cortando sus excusas como un cuchillo. La forma en que lo has tratado es completamente inaceptable. Si llevamos estas grabaciones a las autoridades, te meterás en serios problemas. Mi esposo intervino, su voz cargada de advertencia. Mi cuñada y mi hermano no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de ponerse de cabeza. Me llamo Harper, tengo 32 años y trabajo en una oficina. He estado casada con mi esposo, Joseph, por 3 años. Vivimos en la casa de su familia, aunque sus padres ya han fallecido. Su padre murió antes de que nos casáramos, y su madre falleció el año pasado. Cuando me mudé, la madre de Joseph ya estaba en mal estado de salud y había sido hospitalizada. Le otorgaron un permiso temporal para asistir a nuestra boda, pero poco después, falleció en paz, rodeada de sus seres queridos. Al ser hijo único, perder a su madre dejó a Joseph sintiéndose completamente solo. En ese momento, cayó en una tristeza profunda. Yo ya había perdido a mis padres, pero aún tenía a mi hermano, Gabriel, y a nuestro abuelo, que seguía con nosotros. Actualmente, mi abuelo vive con Gabriel, mi esposo y yo lo visitamos de vez en cuando, y Joseph disfruta platicar con él, aunque no son familia de sangre. Mi esposo valora su sabiduría y compañía. A sus más de 80 años, el abuelo sigue físicamente fuerte, pero su memoria ha comenzado a fallar. Me preocupa la posibilidad de que desarrolle demencia. A veces se pierde en recuerdos del pasado o menciona cosas sin relación alguna, lo que me pone ansiosa, pero mi esposo encuentra esos momentos entrañables. El otro día, mientras hablaba con mi esposo, el abuelo de repente se molestó, quizás lo confundió con Gabriel. Te estás burlando de mí y actúas como un nieto horrible, le espetó. Joseph, manteniendo la calma, se disculpó como si realmente fuera Gabriel. Lo siento, abuelo, dijo con suavidad, tratando de calmarlo. Un momento después, el abuelo pareció darse cuenta de su error y se vio avergonzado. Oh, tú eres el esposo de Harper, ¿verdad? Me confundí, admitió. Joseph continuó la conversación como si nada hubiera pasado, pero a mí me inquietó la forma en que el abuelo habló de Gabriel. Cuando enfrenté a mi hermano al respecto, él se puso a la defensiva. Me dejaste a cargo de él, ¿y ahora me criticas?, me respondió con enojo. La verdad es que nunca lo obligamos a cuidar del abuelo. Después de que nuestros padres murieron, él y su esposa se mudaron a nuestra casa familiar, donde el abuelo ya vivía. Parecía una decisión mutua, especialmente porque Gabriel y su esposa, Oakland, parecían dispuestos a hacerse cargo de él. Oakland, en particular, siempre se había mostrado amable y atenta cuando yo iba de visita. Pero Joseph tenía sus dudas. ¿Estás segura de que lo está cuidando bien?, me preguntó un día. Su ropa está sucia y hay polvo por toda su habitación. Mi esposo es extremadamente observador, y estaba convencido de que Oakland estaba descuidando al abuelo. Incluso la había sorprendido regañando a Gabriel durante una reunión familiar. Asegúrate de decirles que no vengan en las fiestas, le espetó. Solo quiero un poco de paz y tranquilidad. Yo ya había notado su doble cara el invierno pasado, cuando el abuelo fue hospitalizado por un resfriado. Un día, mientras lo visitaba, escuché a Oakland hablar sin darse cuenta de que yo estaba allí. Ojalá se muera de una vez, murmuró entre dientes. Cuando me vio, su rostro palideció y enseguida cambió a un tono dulce, intentando desviar la conversación, pero yo sabía lo que había escuchado. A pesar de mis sospechas, nunca las mencioné abiertamente. Cuando visitábamos, guardábamos nuestros pensamientos para nosotros, sabiendo que en una casa tan pequeña, cualquier cosa que dijéramos llegaría a sus oídos. Hasta que un día, el abuelo mismo admitió la verdad. Fue entonces cuando Joseph tuvo una idea. ¿Y si instalamos una cámara para mascotas para ver qué está pasando realmente?, sugirió. Al principio, dudé. Espiar a mi propia familia se sentía mal, pero por el bienestar del abuelo, colocamos discretamente la cámara en su habitación. Las grabaciones confirmaron nuestros peores temores. Gabriel y Oakland tenían un hijo de 5 años, Leon, y hasta él trataba al abuelo de manera horrible. En cuanto llegaba del kinder, irrumpía en la habitación y gritaba: viejo, ¿sigues vivo? Su falta de respeto era impactante. Un niño tan pequeño solo podía haber aprendido esa actitud de sus padres. Quise confrontarlo de inmediato, pero lo que vi después fue aún peor. Oakland entró en la habitación del abuelo, luciendo como una persona completamente distinta a la mujer amable que yo creía conocer. Lo miró con una expresión aterradora. Te dije que hicieras tu propia lavandería, ¿no?
¿Por qué sigue sin hacerse?, le gritó. El abuelo siempre me había dicho que Oakland lavaba su ropa, pero ahora me di cuenta de que lo obligaba a hacerlo solo. Él seguía disculpándose, con la cabeza gacha, pero ella no dejó de regañarlo. Como castigo, mañana lavarás la ropa de todos, le ordenó, y ni se te ocurra mezclar la tuya con la nuestra. Joseph, viendo la grabación conmigo, apretó los puños con furia. Esto es peor de lo que imaginé. Tenemos que sacar al abuelo de ahí, que venga a vivir con nosotros. Me sentí aliviada de ver a mi esposo tan indignado por el abuelo, pero la crueldad no terminaba ahí. Cuando llegó la hora de la cena, Oakland le llevó su comida, solo un pequeño tazón de arroz y sopa de miso, y lo dejó sobre la mesa de mala gana. Come rápido y lleva la bandeja tú mismo, le ordenó. Observé horrorizada cómo el abuelo comía solo en su habitación, excluido de la familia. Las lágrimas llenaron mis ojos. Al día siguiente, Joseph y yo enfrentamos a Gabriel. Queremos llevarnos al abuelo a vivir con nosotros, le dije con firmeza. Ya dijiste que no quieres la responsabilidad. Gabriel parecía indeciso, pero antes de que pudiera responder, Oakland intervino. Eso no va a pasar, dijo con frialdad. Él se queda aquí, esta es su casa. No entendía por qué insistía en mantenerlo cuando claramente lo veía como una carga, hasta que el abuelo reveló la verdadera razón. No puedo irme, murmuró. Se llevaron mi libreta de pensión y mis registros bancarios. No tengo dinero. Todo encajó en ese momento. A Oakland no le importaba el abuelo, le importaba su pensión. Me volví hacia ella, con la ira ardiendo dentro de mí. Devuélvele su libreta y sus registros bancarios, exigí. Has estado robándole su dinero, ¿verdad? Por primera vez, dejó caer su falsa amabilidad y me miró con puro odio. Yo lo alimento y limpio después de él, siseó. Eso no es robar. Pero no iba a retroceder. El abuelo merecía algo mejor, y me aseguraría de que lo tuviera. Solo estoy usando su pensión para los gastos del hogar. Eso no es robar. Es injusto que me acuses de eso, protestó Oakland, su voz cargada de indignación. Mi esposo no dejó pasar sus palabras. Sacó su teléfono, mostrando la grabación secreta de la habitación de mi abuelo, y habló con firmeza. La forma en que lo has estado tratando es una vergüenza. Si llevamos este video a las autoridades o a la policía, te meterás en serios problemas, advirtió. La actitud desafiante de Oakland se desmoronó al instante. La amenaza claramente la había sacudido, y se quedó en silencio. Gabriel, quien siempre había estado bajo su influencia, ya no pudo seguir discutiendo ante la prueba irrefutable. Sin otra opción, aceptó de mala gana dejarnos llevarnos a nuestro abuelo. Mientras empacábamos las cosas del abuelo, Oakland, aún resentida por perder el control sobre su pensión, hizo un comentario mordaz. Pobre abuelo, ahora Harper será quien se quede con todo su dinero. Respondí sin dudar. Entonces, ¿estás admitiendo que has estado usando su pensión todo este tiempo? En ese caso, deberías devolverle hasta el último centavo. Dándose cuenta de que se había delatado, Oakland cerró la boca y salió furiosa. Mientras tanto, mi hermano, desesperado por mantener su imagen, le rogó a mi esposo que borrara el vídeo. Yo ya había decidido eliminarlo. La dignidad de mi abuelo era más importante que la venganza. Me giré hacia mi abuelo y le dije con suavidad, abuelo, vámonos a vivir con nosotros. Ya no tienes que quedarte aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Una vez que recuperamos su libreta de pensión y sus registros bancarios, el abuelo se mudó oficialmente con nosotros. Desde el momento en que llegó, parecía otra persona, su expresión se iluminó y su mente se volvió más clara. Su olvido, que antes me preocupaba, comenzó a desvanecerse. En casa de Gabriel apenas salía, pero ahora, cada mañana salía a caminar, disfrutando del aire fresco y su recién encontrada libertad. Curiosamente, desde que el abuelo llegó a vivir con nosotros, cosas buenas comenzaron a suceder. Mi esposo recibió un ascenso en el trabajo y yo gané un pequeño premio en la lotería, no una fortuna, solo $100, pero aún así, sentí que era una señal de cambio positivo. Luego vino una sorpresa aún mayor. El hermano perdido de mi abuelo, Mike, había fallecido. Aunque no habían hablado en más de 50 años, mi abuelo era su único familiar vivo, convirtiéndolo en el único heredero de su enorme fortuna. Mike había construido un negocio exitoso, pero nunca tuvo esposa ni hijos, así que dejó una herencia asombrosa de $2 millones. Mientras mi abuelo se mantenía sereno ante la noticia, yo no podía evitar soñar con todas las cosas que podríamos hacer: viajes, compras, quizá hasta una casa nueva. Mi esposo, notando mi emoción, me lanzó una mirada. No es nuestro dinero, me recordó, es la herencia de tu abuelo. Él decide qué hacer con ella.
Sus palabras me devolvieron a la realidad, pero nada me preparó para la decisión del abuelo. Voy a donarlo, anunció con calma. Explicó que Mike siempre había querido donar su riqueza, pero nunca dejó un testamento. Como mi abuelo heredó todo, sentía que lo correcto era cumplir los deseos de su hermano. Decidió donar la suma completa al gobierno local, y su generoso acto rápidamente se convirtió en un tema de conversación en el pueblo. Aunque el abuelo quería hacer la donación en silencio, los medios se enteraron. Se organizó una ceremonia pública y asistirían reporteros. No acostumbrado a la atención, mi abuelo estaba nervioso por el evento. El día de la ceremonia, mi esposo y yo tuvimos que trabajar, así que no pudimos estar ahí, pero lo animamos antes de salir de casa. Más tarde, durante mi descanso para almorzar, encendí las noticias locales. La transmisión en vivo mostraba a mi abuelo de pie en el escenario, visiblemente incómodo pero decidido. Se suponía que solo entregaría la donación y concluiría el evento, pero de repente, la atmósfera cambió. La multitud se agitó y luego una voz familiar chilló por todo el salón. «Ese dinero me pertenece». Me quedé helada. La cámara captó a dos figuras corriendo al escenario, Gabriel y Oakland. Antes de que pudiera ver más, la transmisión se cortó abruptamente. Mi compañero de trabajo, que veía conmigo, se rió. «Vaya escándalo. Eso fue un desastre para la estación de noticias». Pero yo no podía reírme. Un mal presentimiento creció en mi estómago. ¿Cómo se habían enterado de la herencia? Pasé el resto de mi turno distraída, ansiosa por llegar a casa y saber qué había pasado. Cuando finalmente llegué, el abuelo me recibió con una sonrisa alegre, como si nada fuera de lo normal. «Abuelo», dije con urgencia, «Gabriel y Oakland aparecieron en la ceremonia de donación hoy». Parpadeó sorprendido. «Sí, ¿cómo lo supiste?» Se metieron a la fuerza y armaron un gran escándalo, gritando por el dinero. Tuvieron que sacarlos los de seguridad. Se rió como si todo hubiera sido una simple molestia. Al escucharlo decirlo tan tranquilamente, no pude evitar soltar una carcajada también. Pensé que ser arrastrados por seguridad sería suficiente humillación para que se alejaran. Pero cuando mi esposo llegó a casa, su expresión era seria. «Tienes que ver esto», dijo, pasándome su teléfono. En internet, las imágenes de la ceremonia se habían vuelto virales. Aunque sus rostros estaban difuminados, los titulares eran brutales. Nietos codiciosos intentan impedir la generosa donación de su abuelo. Como el nombre del abuelo era público, la gente rápidamente descubrió quiénes eran los culpables. En cuestión de horas, los rostros de Gabriel y Oakland, su dirección y hasta sus lugares de trabajo fueron expuestos. El internet los destrozó. Resultó que un abogado había ido inicialmente a su casa, aún creyendo que el abuelo vivía ahí. No mencionó la herencia. Pero cuando los medios empezaron a cubrir la donación, Gabriel ató cabos, y Oakland vio una oportunidad. Se lanzaron al evento en un último intento por reclamar el dinero, solo para volverse infames por su avaricia. Ahora, sus vidas se desmoronaban. Gabriel, ya impopular en el trabajo, enfrentó tanta burla que renunció. Los padres del kinder de su hijo los rechazaron, obligando a Oakland a sacarlo de la escuela. Intentaron esconderse en la casa de los padres de ella, pero incluso esa ubicación fue descubierta. Eventualmente, Gabriel me llamó desesperado. «Por favor, Harper», suplicó, «tienes que ayudarnos». Pero yo no sentí ni una pizca de lástima. «Tú te lo buscaste», le dije fríamente. «Si hubieras tratado bien al abuelo desde el principio, nada de esto habría pasado». Colgué la llamada, y esa fue la última vez que supe de él. Poco después, Gabriel y Oakland se divorciaron. La mayoría del dinero de la venta de su casa se destinó a la manutención de su hijo. Oakland no pudo encontrar trabajo, su rostro era demasiado conocido y no tenía experiencia. Terminó viviendo escondida en casa de sus padres, incapaz de salir en público. Mientras tanto, nuestras vidas solo mejoraban. Con el drama de la herencia atrás, descubrí que estaba embarazada. El abuelo y mi esposo estaban eufóricos, y el abuelo se volvió más decidido que nunca a mantenerse activo y saludable para conocer a su bisnieto. Una noche, mi esposo sonrió y dijo, «Desde que el abuelo llegó, solo nos han pasado cosas buenas. Tal vez es nuestro amuleto de la suerte». Reí, «Puede que tengas razón». Y así comenzó un nuevo capítulo en nuestra familia, lleno de felicidad, paz y una renovada apreciación por las personas que realmente importan. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Me llamo Vanessa y vivo en Chicago, Illinois. Tengo 24 años y trabajo en el departamento de finanzas de una empresa mediana en el centro de la ciudad. Desde afuera, mi vida puede parecer perfecta, un trabajo estable, viviendo en un vecindario decente, pero la realidad está lejos de serlo.
Verás, vivo con mi papá, Carter, y mi madrastra, Violet. Nuestra casa es pequeña, apretada, y de alguna manera, terminé siendo yo quien mantiene todo en pie. Cada cuenta que llega, renta, servicios, comida, se paga con mi sueldo. ¿Por qué? Porque mi papá gasta la mayor parte de su dinero en sus apuestas y en consentir a Violet. No es que no quiera a mi familia, claro que los quiero, pero hay días en los que el peso de la responsabilidad me aplasta. Mis amigos no lo entienden. Me preguntan por qué no me voy o por qué no me planto y les digo que no más. Lo que ellos no comprenden es que siempre he sido la responsable, la que arregla las cosas cuando todo se desmorona. Es agotador, pero durante mucho tiempo lo acepté como mi papel en la familia. Cada mañana me levanto temprano para ir a trabajar. Paso el día revisando números y balanceando presupuestos, solo para volver a casa a un lugar donde parece que a nadie le importa el sacrificio que estoy haciendo. Y aún así, nunca me quejé realmente. Pensé que si seguía trabajando duro, eventualmente las cosas mejorarían, pero, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que solo me estaba engañando a mí misma. Nunca olvidaré el día en que mi mundo finalmente se derrumbó. Era miércoles, un día agotador en el trabajo. Recuerdo que la oficina estaba llena de auditorías de último minuto y apenas logré salir antes de las 8 de la tarde. El trayecto en tren fue lento, y lo único que quería era llegar a mi cama y descansar para el día siguiente. Pero cuando crucé la puerta de nuestra pequeña casa, algo se sintió raro. Primero, había ruido, risas, gritos agudos y el sonido inconfundible de niños corriendo. ¿Niños? En nuestra casa no había niños. Confundida, dejé mi bolsa en el suelo y caminé hacia adentro. La sala, que normalmente estaba llena de revistas de apuestas de mi papá y bolsas de compras de Violet, parecía una guardería explotada, juguetes regados, bocadillos a medio comer, una caja de jugo derramada sobre la mesa de centro. Mi pecho se apretó. ¿Qué demonios estaba pasando? «Papá», llamé, pero nadie respondió. Caminé por el pasillo hacia mi habitación, pensando que al menos ahí podría escapar un momento, pero cuando abrí la puerta, me quedé helada. Mi cuarto, mi refugio, parecía pertenecerle a alguien más. Había juguetes por todas partes, dinosaurios de plástico, muñecas, incluso un pequeño set de juegos en la esquina. Mi cama, que siempre dejaba bien tendida, ahora tenía a un niño pequeño dormido en ella, abrazando un peluche. Ni siquiera conocía a ese niño, y sin embargo, ahí estaba, en mi cama. ¿Qué está pasando aquí?, solté en voz alta, con una mezcla de confusión y enojo en el tono. Fue entonces cuando mi papá apareció en el pasillo, con la misma actitud despreocupada de siempre. Tuvo el descaro de sonreírme, como si todo esto fuera completamente normal. «Oh, cariño, ya llegaste», dijo, como si esto no fuera una invasión total a mi espacio. «Papá, ¿quiénes son estos niños? ¿Por qué están en mi cuarto?», pregunté, alzando la voz con cada palabra. Se rascó la cabeza, como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de explicarlo. «Son, los hijos de la hermana de Violet», dijo finalmente. Parpadeé, completamente atónita. «¿La hermana de Violet? ¿Desde cuándo vive aquí la hermana de Violet?». En ese momento, Violet salió de la cocina, sosteniendo una olla como si estuviera en su propia casa, pero no venía sola. Detrás de ella estaba una mujer que no reconocí, con el cabello desordenado y cara de agotamiento. «Oh, Vanessa, ya volviste», dijo Violet con entusiasmo, como si esto fuera una reunión familiar y no un abuso descarado. Señaló a la mujer detrás de ella. «Ella es mi hermana, Linda. Está pasando por un momento difícil, apenas finalizó su divorcio, así que ella y sus hijos se quedarán aquí por un tiempo». Mi mandíbula casi tocó el suelo. «¿Cómo que se quedarán aquí? Apenas tenemos espacio. ¿Dónde se supone que van a dormir?». Violet sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Oh, están usando tu cuarto. Los niños necesitan un espacio adecuado, y tu cama es perfecta para ellos. No te preocupes, puedes dormir en el sillón del área de televisión». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Perdón? ¿Mi cuarto? Yo soy la que paga las cuentas aquí. Yo cubro la renta y los servicios. ¿Y me estás diciendo que ahora tengo que dormir en la sala mientras tu hermana y sus hijos toman mi espacio?». Mi papá intervino entonces, levantando las manos como si fuera la voz de la razón. «Vanessa, vamos, no hagas un escándalo. Es familia. Todos tenemos que hacer sacrificios por la familia». «¿Sacrificios?». Casi me reí, pero no tenía nada de gracioso. «Yo ya hago sacrificios, papá. Pago todo mientras tú te gastas tu dinero en apuestas y en lo que quiere Violet. ¿Y ahora quieres que renuncie a lo único que tengo en esta casa? Esto ya es demasiado».
El rostro de Bayelit se endureció, pero mi papá solo suspiró, como si yo estuviera exagerando. Cariño, has hecho tanto por esta familia. ¿No puedes hacer solo esto también? Linda está en una situación difícil y tenemos que ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cuarto, mi cama, mi espacio, entregado sin siquiera preguntarme, ¿y se suponía que debía aceptarlo solo porque era por familia? Las palabras de mi papá sonaban vacías en mis oídos. Los miré a él, a Bayelit y luego a Linda, que solo se quedó ahí parada, incómoda, como si supiera que esto estaba mal pero no iba a decir nada. Sentí el ardor de la rabia, la frustración y una aplastante sensación de traición. No dije una palabra más. En lugar de eso, me di la vuelta, regresé a mi cuarto, si es que aún podía llamarlo así, y tomé mi maleta. Metí todo lo que pude, agarré mi bolsa del trabajo y caminé de regreso a la puerta principal. Mi papá me llamó. Vanessa, ¿a dónde vas? Detuve mi mano sobre la perilla de la puerta. Me voy, dije con firmeza. Si tanto te importa esta familia, entonces averigua cómo mantenerla sin mí. Ya terminé. Y con eso, salí a la noche, dejando atrás todo lo que había trabajado tan duro por mantener unido. En ese momento, no me importaba a dónde iba. Lo único que sabía era que no podía seguir en una casa donde mi valor solo existía en la medida en que podía pagar las cuentas. Las semanas después de que me fui, el silencio de mi familia fue ensordecedor. Al principio, pensé que tal vez no les importaba, o que eran demasiado tercos para admitir que se habían equivocado. Encontré un pequeño cuarto en renta al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una extraña sensación de paz, sin caos, sin cuentas impagas cayendo sobre mí, sin nadie exigiéndome que sacrificara más, solo tranquilidad. Pero esa paz no duró mucho. Un mes después, mi teléfono sonó. Vi el nombre de mi papá en la pantalla y casi no contesté. Parte de mí no quería escuchar cualquier excusa o chantaje emocional que tuviera preparado, pero la curiosidad me ganó y respondí. Vanessa. Su voz sonaba diferente, nerviosa, desesperada. Me recargué en la encimera de la cocina, preparándome para lo que venía. ¿Qué quieres, papá? Pregunté con tono seco. Vanessa, por favor, tienes que volver, dijo, las palabras saliendo atropelladas. Estamos en problemas serios. El casero nos quiere desalojar, las cuentas se están acumulando y no tengo dinero para pagarlas. Necesito tu ayuda, la familia necesita tu ayuda. Cerré los ojos y solté un suspiro lento. ¿Mi ayuda? Repetí, con incredulidad. ¿La misma ayuda que tiraste a la basura cuando le diste mi cuarto a personas que ni conocía? ¿La misma ayuda que diste por sentada cada vez que pagué la renta mientras tú derrochabas tu dinero en apuestas? ¿Esa ayuda? Vanessa, por favor, suplicó. Sé que la regué, ¿ok? Sé que no debía hacer eso, pero estamos hundidos. Te necesitamos. Sus palabras tocaron un punto sensible, pero no de la manera en que él esperaba. Me di cuenta de cuánto tiempo había dejado que su culpa me manipulara. Cada vez que él se equivocaba, yo era quien arreglaba todo. Cada vez que fallaba, yo era su red de seguridad. Pero esta vez era diferente. No, papá, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza, no voy a volver. Del otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, él balbuceó. ¿Cómo que no vas a volver, Vanessa? Somos familia. Familia. Solté una risa amarga. No me tratas como familia, papá, me tratas como una chequera. Me has usado durante años y yo lo permití, porque pensé que tenía que hacerlo. Pero no, ya no. Vanessa, por favor, dijo otra vez, su voz quebrándose. Voy a cambiar, voy a dejar de apostar. Yo. No, lo interrumpí. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que ni siquiera valía la pena tener mi propio espacio en la casa que yo pagaba. Ahí tienes a Bayelit, tienes a su hermana y a sus hijos. Esa es tu familia ahora, averígualo sin mí. Vanessa, no hagas esto, insistió, pero sus palabras sonaban vacías. Ya lo hice, papá, adiós. Colgué antes de que pudiera decir algo más y dejé el teléfono sobre la encimera. Mis manos temblaban y mi pecho se sentía pesado. Pero por primera vez en mi vida, no me sentí impotente. Dije que no. Por una vez, me defendí. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, pero sobre todo, sentí paz, una calma que no había sentido en años. No más llamadas de mi papá, no más caminar sobre cáscaras de huevo en casa, no más fingir que yo podía ser el pegamento que mantenía todo unido. Sentía que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Y se sintió increíble.
Empecé a hacer cosas que había pospuesto por tanto tiempo. Tomé clases de yoga en las noches para despejar mi mente. Empecé a salir con amigos que no veía en años. Incluso hice un viaje a la costa para visitar a unos familiares lejanos. Por primera vez, sentí que tenía control sobre mi vida, y esa sensación de libertad era indescriptible. Ya no tenía que preocuparme por si alguien me pediría dinero o me haría sentir culpable para hacer algo que no quería. Unas semanas después de mi nueva vida, recibí otra llamada de mi papá. Ni siquiera me molesté en contestar. Sabía lo que sería: más ruegos, más chantajes emocionales, más excusas. Y yo ya estaba harta. Estaba harta de ser la persona a la que acudían cuando metían la pata, harta de ser su salvavidas cuando las cosas se ponían difíciles. Pasé tantos años sacrificando mi felicidad por ellos, pero ya no lo haría más. Aún así, guardé el buzón de voz que dejó. Era un mensaje desesperado, su voz temblorosa mientras suplicaba: Vanessa, por favor, te necesito, estamos realmente mal, por favor, vuelve, podemos arreglarlo, voy a cambiar, por favor. Lo borré en cuanto terminó. No más. Entre más me alejaba del lazo tóxico con mi familia, más empezaba a encontrar mi propia felicidad. Me di cuenta de que había estado viviendo para ellos, para su aprobación, para sus necesidades, mientras las mías quedaban atrás. Pero ahora, estaba viviendo para mí. Y por primera vez, se sentía bien. Aprendí que cortar lazos no significa que no ames a alguien, solo significa que te amas más a ti mismo. Encontré fuerza en mi decisión, aunque fue difícil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también lo más liberador. Sentada en un pequeño café en la esquina de mi parque favorito, con una taza de café en la mano y un libro abierto frente a mí, me di cuenta de algo. Estaba exactamente donde debía estar. Era libre. Y estaba orgullosa de ello. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan.